Hola, yo soy Daniel Vives Ego. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino. Bienvenidos a Diversidad CDMX. Hey, yo soy Johnny Carmona y los invito a que dentro de los próximos 30 minutos de este programa vivan con nosotros una mágica poesía. Entre poemas me enamorarás. ¿Qué les dice el título del programa del día de hoy? Compártanlo por favor con nuestras redes sociales y el hashtag de Diversidad CDMX en Facebook, Twitter e Instagram. Y sin más, ¡comenzamos! ¡Qué bonito es el amor! Ay, qué tema más maravilloso, la poesía. ¿A ustedes les gusta la poesía? por supuesto que nos gusta. ¿No te gusta? No, hombre, que me gusta, pero la verdad es que soy un poquito ignorante, entonces no soy como tan culto ni tan de leer. Pero a ver, de niño no escribías poemas de repente, una frasecita que rimaba. Un diario. Ah, es muy jotito eso. Escribía un diario. A mí la verdad es que me gusta mucho más la poesía que no rima. O sea, la poesía como Sabines, ¿no? Como así que va y... Sucede. Sí, como muy urbana, como muy de decir las cosas como van, como decirte que me siento muy afortunado de estar con ustedes dos haciendo este programa y es una belleza. Eso puede ser para mí poesía, ¿no? Pero bueno, hay muchos tipos de poesía, ¿no? No podré decir exactamente cuáles conozco, pero no sé, por ejemplo, tenemos los haikus, que como dices, ¿no? Son esta cosa japonesa que están hechos más allá de, exactamente, a 3 renglones, si no me equivoco, y no forzosamente tienen que rimar. De hecho, no tienen que rimar, sino que hablan del momento, ¿no? En presente y de poder invocar lo que sucede en palabras. Creo que la poesía, independientemente, ¿no? de la clasificación en la que la podamos meter, lo maravilloso de esto es que te lleva a un mundo mágico, te transporta con el poder de las palabras. ¿Qué son las palabras? Las palabras es solamente un dibujo, una mancha, ¿no? En un papel. Y esa mancha resignificada letra, que después se resignifica cuando se juntan muchos, dan una palabra y eso tú lo resignificas tantas veces quieras. Mira, una sola palabra te puede dar muchísimas imágenes dependiendo del contexto en el que lo pongas, ¿no? Y creo que esa es la magia y el poder que los poetas tienen. No todos tenemos esa gracia. Sheila pues podría tú ya lo describiste poéticamente. O sea, yo estaba babeando mientras yo estaba así embelesado. Tú deberías de recitar poemas. Pues me gusta mucho, pero no me alzo el cuello con eso. Quizá no estamos conscientes de la riqueza y la grandeza de la tradición poética homosexual mexicana. Pero justamente a bote pronto podemos traer nombres como Sor Juana Inés de la Cruz, Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Carlos Pellicer y más recientemente Juan Carlos Bautista y evidentemente la persona que engalana el programa de hoy, Sergio Telles Pol. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Querido público de Capital 21, para que conozcamos un poco más acerca de él, les voy a compartir su currículum. Sergio Telles Pol nació en la Ciudad de México en 1981. Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es poeta, ensayista, crítico literario, narrador y editor. También es miembro de Pen Club Internacional. Ha colaborado en diversas publicaciones, tanto nacionales como extranjeras. Es coautor de obras como México se describe con J, Historia de la cultura gay mexicana, y autor de No recuerdo el amor, sino el deseo. ¡Uy! Su título más reciente es La síntesis rara de un siglo loco. ¡Bienvenido! ¡Bravo! Gracias, chicos. No, gracias. Sergio Telles Pol. Un gusto estar aquí de nuevo. Gracias, qué lindo que estés aquí, porque para nosotros es un placer tener a un poeta. ¿Cómo descubres tú la poesía en ti? Pues lo descubro leyendo. Y la descubro leyendo justo a varios de estos autores, ¿no? Con los que me siento identificado, con los que me reconozco, porque, bueno, no sé, digo, yo podría haber leído a Octavio Paz o a Jaime Sabines, ¿no? Pero ese amor filial que ellos tenían o sentían por grandes mujeres, ¿no? Pues yo no lo sentía, ¿no? No te conectabas. No me conectaba, exactamente. Entonces yo necesitaba leer poetas que me dijeran cómo amar
o cómo sentir a un hombre. Exactamente. Bueno, y al tu mismo chavo que sexo. me gustaba a mí en el Exacto. CCH, Bueno, sí. en la facultad, ¿no? Y por qué me atormentaba con mis amigos de los que me enamoraba en la primaria, en la secundaria, Claro. ¿no? Y esos amores y esas pasiones las sentí. Y es que el tormento mueve, ¿no? Es lo que siempre tiende uno como a sacar, ¿no? Sí. No las bien queridas, sino las mal queridas somos aquellas que emulamos o que evocamos, quiero decir, a estas grandes poetisas y que además suceden en las palabras. Exacto. Sor Juana escribió, por ejemplo, muchos poemas, ¿no? Con casi 50 poemas a la virreina María Luisa Gonzaga Manrique de Lara, y muchos son fuertes, intensos, azotados y de celos y de llanto y de, ¿no? Y porque eso la estimulaba a escribir justo aquí enfrente, ¿no? Bueno, en el claustro en el de Sor Juana. claustro. García Lorca también tenía algunos poemas escritos en la relación que tenía con Salvador Dalí, ¿no? Y puedes encontrar por ahí. Sí, bueno, lo de Dalí y García Lorca fue así tormentoso y doloroso. Bueno, lo que pasa con García Lorca es que él era muy azotado. Sí, la verdad. Pero Dios bendito, porque alguien tiene que, ¿no? Que ahora sí que alguien tiene que hacerlo. Sí, pero a ver, Es que no le iba muy bien en los amores. Yo tengo una pregunta como de neófito. Ajá. Qué bonita palabra, ¿no? Al menos usé una palabra culta. ¿Qué no hay poesía feliz? O sea, tú Claro tienes que que ser la hay. sufrimiento. No, pero es lo que más como que te Y la tiende felicidad a no sacar. te mueve también como a Es que es También, bonita. claro Para que la poesía felicidad feliz. Disney, mana, perdóname. Diga, para Bueno, sufrirla, pues. Él vive mucho en ¿No? Disney. No, ¿sabes qué ¿No es hay lo que poesía pasa? feliz? Sí, claro, por supuesto que la hay. Lo que pasa, lo que quise hacer con este libro, que se llama La síntesis rara de un siglo loco, que es un verso de Amado Nervo, bueno, lo que quise hacer es notas, una síntesis de un tema raro, ¿no? En la poesía mexicana a lo largo de un siglo que estuvo lleno de muchas locas, ¿no? Fue el siglo más intenso, lleno de locas. Y en ese siglo lo que intento hacer es cómo el discurso evolucionó desde unos discursos un poco como dubitativos, sí, que eran como muy dudosos. Por ejemplo, Pellicer dice: ese amor queda de otro modo, ¿no? Y tú dices, loca, ¿de qué me estás hablando, no? El amor es el amor. Ajá. Y Como la hay canción. poetas más recientes, por ejemplo el último, Yaskin Melchi, que ya no tienen esa duda, ese no es un tabú ni se plantean eso como un problema, ¿no? El poema de Yaskin se llama Alejandro, ¿no? Porque eso se lo escribe un chavo, Alejandro, con el que tuvo amor y intensamente, Claro. y es un poema bien feliz, alegre, ¿no? En el cual no hay ningún tormento, ningún azote ni nada. Entonces, a lo largo de ese siglo, entre Pellicer y Yaskin, hay, no los he contado, pero hay un chorro de poetas en los cuales... Oye, y siguiendo con que soy principiante, Ajá. ¿cómo sería es que de veras me siento ahí malito yo, pero para la gente también en casa que quizá están conmigo, ¿no? Algunos, ¿cómo es una aproximación segura, sencilla a la poesía? O sea, ¿qué me recomiendas? Interesante, atractiva, ¿No? claro. Bueno, yo creo que el eso. ABC, ¿no? Yo creo que eso, leer a los poetas que te dicen algo, Ok. ¿no? O leer al poeta que te va a decir cómo es un amor distinto, cómo es amar a un hombre, ¿no? En el caso de nosotros, o una mujer, ¿no? Porque es eso, si no te sientes reflejado, Claro. si no te sientes identificado, bueno, lo puedes decir y declamar. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la secundaria nos ponían a leer La Suave Patria, ¿no? Y bueno, pues yo decía, pues está muy bien, pero ¿qué significa eso o sea, unas metáforas que usaba López Velarde que en ese momento de mi vida No te- eran incomprensibles, ¿no? Sergio, ¿tú consideras que la poesía es para todos? Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, la poesía ahora no es como un género muy leído ni preponderante, ¿no? Ese lugar lo tiene la novela. Todo el mundo lee novelas, ¿no? Pero en general, bueno, aquí creo que en este libro hay, repito, no sé cuántos poetas, pero son un chorro. Y eso quiere decir que hay poetas para todos. Si hay muchos poetas, quiere decir que hay poetas para todos los lectores, y los lectores tienen que encontrar a su poeta. Ahora, ¿no? me llama mucho la atención que dices, ¿no? Cuando yo leía poesía, no encontraba algo con lo que yo conectara para poder hablar, ¿no? O poder expresar este amor que sentía yo por una persona del mismo sexo que el mío, ¿no? Sin embargo, cuando yo leo un Romeo y Julieta, ¿no? Por tomar algo muy, muy básico,
conecto con la esencia de la poesía, más allá de fijarme si es un hombre o una mujer, ¿no? Entonces, las personas que lean tu libro también podrán identificarse, aunque su orientación sea heterosexual, ¿no? O no sea forzosamente del mismo sexo. Podrían identificarse con todo lo que compartes tú, ¿no? Del amor dentro de esta historia. Sí, y eso también nos pasa a nosotros. Bueno, no sé, yo por ejemplo puedo leer a un escritor judío, ¿no? Por decirte algo, Philip Roth o Amos Oz o David Grossman, ¿no? Los leo, me gustan y los disfruto. Lo que pasa con esos poetas o con esos escritores es que como yo no soy judío y bueno, tampoco soy católico, pero tengo una crianza en un sistema cristiano, binario, y binario, no puedo identificarme con, no sé, con las ceremonias o con las gestos del judaísmo, ¿no? Pero por supuesto que los A lo que voy es que decimos que entonces la poesía sí es para todos, independientemente, ¿no? Independientemente de los avatares, ¿no? Por así decirlo, en los que metamos a los personajes, ¿no? Pero sí creo que o sea, quitando el caparazón, la esencia de lo que estás hablando, en cualquier poesía y en el libro que estás compartiendo, pues tiene que ver más como con emociones, ¿no? Y sentimientos genuinos del ser humano, independiente del caparazón en el que estén, ¿no? Colocados. Pero creo que el ingrediente vivencial es básico, ¿no? Un poco. Sí, o sea, porque para acercarte. tú hablas mucho como de no identificarte y entonces te tendrías que acercar a textos que te identifiques más. Sergio Telles Pont, ¿tú has enamorado con poesía a alguien? O sea, ¿has hechizado a alguien con estas palabras y tal? Tus versos. Porque es que muchos de los poetas era como, ¿sabes? Enamorar a la gente. Es un hechizo el poema. Sí, bueno, William Shakespeare le escribió a un muchacho, ¿no? Que no se sabe, bueno, se sabe que tal vez quién era. Sí se sabe que era muchacho. Pero no quién. ¿Qué le escribió? ¿Romeo y Julieta? No, le escribió sonetos. Sonetos. Sí, ya ven, Pero tú, Sergio, ¿tú has enamorado a alguien con...? Ay, no lo sé si se han enamorado. Yo les he dado poemas y les he escrito poemas a muchos de mis novios, amantes, ¿Y parejas. la respuesta ha sido y positiva si la o respuesta no? es positiva, entonces sí funcionó, hijo mío. Oye, estamos con la Esto ya no lo he probado, ya no. palabras, carajo, o sea que tienes Yo que haber espero que enamorado. se hayan funcionado. Sí, claro. Ahora estoy escribiendo unos de uno, pero y no resulta, no cae. ¿No Pero- cae? La poesía con tema homosexual en México, ¿qué nos puedes decir de ella? Pues les puedo decir muchas cosas. Les puedo decir que hay mucha que se ha escrito a lo largo de mucho tiempo. En este caso solo tomo este siglo, que como les digo, pues fue un siglo muy intenso. Fue un siglo de muchas liberaciones sociales que por lo mismo liberaron mucho a los poetas para Claro. poder escribir, ¿no? Sí, para no ser tan rebuscados y ser más directos. A ver, Exacto. un par que a ti te gusten y que digas, estos son parte de la herencia de la poesía homosexual mexicana. Bueno, mi tesis la hice sobre Javier Villaurrutia, entonces Villaurrutia a mí me encanta, ¿no? Pero ¿sabes qué? Villaurrutia tiene una cosa que, como era súper santurrón y súper espantado, ¿no? Era me asusta, pero me gusta. Exactamente. Ese es un verso. Que yo te adoro. Él hacía como, su poema más famoso se llama Nocturno a Los Ángeles, ¿no? Y entonces los ángeles bajan, atraviesan, intercambian miradas, ¿no? Está hablando de un ligre callejero. Claro, cruising. Pero él es cruising, Pero él son ángeles. pero él son ángeles, ¿no? Y entonces lo transfigura en eso. Ese- Y otro poeta muy intenso es Luis Cernuda, que aunque es español, lo que hago en el libro también es poner a Los los hispanos, poetas, ¿no? o los que escribieron principalmente su obra en México, Ya. ¿no? Que vinieron a México y escribieron aquí. Ok. Y escribió, bueno, en España escribió un libro que se llama Los placeres prohibidos, que justamente habla ya de eso, ¿no? Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, así ya de intenso dice, yo estoy hablando de lo que a mí me gusta y me Claro. interesa, ¿no? Yo aquí estoy. Ajá. Sergio, ¿por Y qué cuando, decidiste...? y cuando llega a México, eso es muy interesante, se enamora de un chavito físico-culturista moreno que se llama Salvador Alighieri y le escribe poemas para un cuerpo. Y entonces ya Poemas es para un también... cuerpo. ¡Ay! Entonces ya es el descaro y el... O ¿Qué no año más era que... esto? 49, 50, Qué 51. fuerte. O sea, ya en el Es que en 50. esa época era Oye, peligroso oye, escribir y acerca yo voy a de hacer eso. una frase también muy, muy conocida que es, el tiempo en la tele es tremendo. Porfa, danos tus redes, porfis.
Pues estoy en Twitter e Instagram, @tellespunk, y ahí me pueden localizar. Y ahí hay información del libro nuevo, ¿no? Sí, Exacto. las presentaciones en el Zócalo, ahora el 11 de octubre. Exactamente, el 11 de octubre vas a estar ahí con tu libro para que lo compren y ahí lo firmen. Exacto, y Exacto. te eches ahí un versito rápido. Ahí voy a platicar más Muy intimidades. Para que le pongas dedicatoria a la gente para ti. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Johnny, a todos Ego. por celebrar la tradición de la poesía homosexual mexicana, que sin duda Sergio Tellespont ya es parte de ella. Regresamos. Bravo. ¡Bravo!